¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará al Señor sobre ti? Él respondió, sí lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y lo dobló, aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén, gloria al Señor. El tema en esta noche, gloria al Señor, amén, es manto y autoridad. Amén, diga conmigo, manto y autoridad. Amén. Aquí me está hablando de Elías, inicia hablando de Elías. ¿Y Elías quién era? Era un profeta usado por Dios o por Jehová de los ejércitos, amén. Pero ya el tiempo de Elías acababa, ya era tiempo de partir, pero él no se podía ir con todo lo que tenía. Él tenía que delegarle a alguien o transmitirle a alguien esa unción que él tenía. Y dice la palabra del Señor también que, quiero que sepa algo, que Elías tenía que escoger a una persona, pero esa persona no la escogía Elías, esta persona era escogida por el Señor, amén. Ustedes se acuerdan cuando Dios o el pueblo de Israel le pide a Dios un rey, ¿verdad? Y este rey, estos reyes fueron ungidos por el profeta Samuel. Samuel no escogió a quién ungir. Dios le dijo a quién iba a ungir, porque Dios fue quien escogió a Saúl, ¿verdad? Y le dijo al profeta, ve y úngelo, llévale allá, ponle el manto, o sea, viene poner la unción que significa autoridad. Y luego cuando fue a escoger a David pasó igual. Él iba a escoger lo que él quería y le dijo, no es lo que tú quieres, es la quien yo te digo que unjas, a ese vas a ungir, amén. Lo mismo pasó con Elías. Elías no iba a delegar su unción, no iba a delegar esa autoridad o ese manto a quien él quisiera, sino a quien Dios le había puesto en el corazón que lo hiciera. En Primera de Reyes 19 al 21 está el llamamiento de Eliseo, porque dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, dice, le echó el manto. Amén. Manto, tengan en cuenta esa palabra. Ahora, ¿qué significa el manto? Vuelvo y les digo, diga conmigo, unción. Más fuerte, unción.
Eso significa el manto. Algunos teólogos lo ven como el símbolo del Espíritu Santo. Los profetas eran muy conocidos por usar el manto porque era un signo del llamado de Dios. En Primera de Reyes 19:13, voy a bajarle un poquito el ritmo, dicen que yo predico muy rápido, ¿cierto? Dice que cuando oyó Elías, cubrió su rostro, dice, con el manto, y salió cuando Dios lo llamó, ¿cierto? Entonces, cuando usted también mira al profeta Samuel, Samuel también andaba con un manto. Entonces, eso era algo que catalogaba o caracterizaba a los profetas del Señor. Amén. Entonces, ¿qué hace el profeta Elías? Cuando Dios escoge a su sucesor, dice que él le arroja el manto, que es el símbolo del ministerio que iba a ser transferido a Eliseo. El manto del profeta era la indicación de su autoridad y responsabilidad como el portavoz por escogido del Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero miremos también algo. El manto trae unción, pero también trae autoridad. Diga, el manto trae unción y también trae autoridad. En la palabra neotestamentaria es eusocia con X. ¿Y qué quiere decir? Autoridad, exocia, o sea, con X, exocia, gloria al Señor. Significa autoridad, poder, empoderamiento, derecho de disposición o algo que es otorgado o transmitido a alguien. Amén. Entonces, en el Señor nos transfiere a nosotros por medio de su Espíritu Santo poder y autoridad para hollar serpientes, para reprender toda obra demoníaca, reprender toda enfermedad. Vemos que hay dos clases de autoridad. Tenemos la autoridad terrenal. ¿Cuál es la autoridad terrenal? La que nosotros ejercemos en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en el lugar donde usted se encuentre con sus hijos, ¿cierto? O en su empresa. Y tenemos la autoridad celestial, la que le acabo de decir, que es la que Dios delega a sus hijos. Vamos a leer Lucas 9, 1 y 2. Lo van a leer ustedes fuertemente a la voz de 3, 1. Ay, santo Señor. Lucas 9, 1 y 2. Voy a leerlo a favor de todos. Amén. Listo. 1, 2 y 3. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a qué? A sanar a los enfermos. Amén. Pero si ve lo que dicen, los reúnen y les da ¿qué? Diga conmigo, poder, más fuerte, poder y autoridad. Gloria al Señor. Entonces Dios escoge a sus hijos para que les sirvan en el reino de los cielos, para el servicio del Señor. Entonces dice, vuelvo y le repito, y quiero que a usted se le quede grabado, es que Dios da unción, o sea, el manto, amén, unción y autoridad. En el versículo 9 de Segunda de Reyes 2 dice que cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y mire lo que está pidiendo, no pide nada más ni nada menos, no, o sea, no fue algo sencillo, lo que tú tienes, no, el doble de lo que tú tienes. Amén. Anheló algo más profundo en lo espiritual. Cuando usted anhela en la parte espiritual algo más allá, Dios se lo va a conceder. ¿Sabe por qué? Porque cuando Salomón llega y hace muchos sacrificios, holocaustos al Señor, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le concedió? Lo que él le pidió. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. ¿Quién se lo otorgó? El Señor. Amén. Nosotros le pedimos al Señor, pero Él no lo va a conceder. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor, aleluya. ¿Y qué pasa? Versículo 14 dice que cuando él toma el manto de Elías, que se le había caído, dice que golpea las aguas.
Y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que golpeó las aguas y inmediatamente ocurre el milagro. Nuevamente se abre el Jordán. Qué bendición, amén. Pero actúa con fe. Tiene un manto de autoridad, amén, un manto de unción. Y ahí se manifiesta la autoridad del Señor en la vida de Elías. Cuando Dios llama a las personas, debe haber un gran respeto hacia esas personas. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque fueron escogidos por el Señor, no por el hombre. Amén. Porque la unción del Espíritu está sobre ellos. Y Dios entonces delegó sobre ellos no solo unción, sino poder y autoridad. Y cuando Dios hace eso, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, Dios respalda a sus hijos y los defiende de todos aquellos que se quieran levantar y hacer ver que no fueron llamados por el Señor. Empieza Dios a actuar, amén. La palabra dice que por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Mateo 7, 15 al 20 dice, el árbol y su fruto. Pero aquí la tengo en la versión TLA. Dice, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan ofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno produce buenos frutos y el árbol malo que produce malos frutos. El árbol que no da frutos buenos, dice, se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Y en la versión, vamos a mirarlo ahora en la versión Reina Valera. Amén, gloria al Señor. Guardaos de los falsos profetas, todos juntos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos que los conoceréis. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, por sus frutos los que los conoceréis. Cuando nosotros nos alimentamos del Espíritu Santo, el fruto que debe dar cada uno de los que estamos aquí es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Son 9. Es el fruto del Espíritu. 9. Y debe manifestarse en nosotros. Amén. Y si nosotros somos airosos, debemos ir orándole al Señor para cambiar eso. Amén. A mí me ha pasado algo que yo siempre le digo a la iglesia: por favor, ténganme un poquito de paciencia, porque yo a veces digo las cosas, no sé si por el lugar de donde soy o qué, porque allá hablamos y suena como normal, pero hay personas que se sienten con nada que uno les diga y se sienten ofendidos. Y yo, ay Señor, tengo que trabajar en eso. Y estoy orándole mucho al Señor para trabajar en eso, porque a veces lo digo pero se escucha mal. Y el pastor me lo ha corregido y yo no lo veo. Cuando yo lo noto, yo lo estoy notando que lo estoy diciendo bien. Pero el que está allá es el que lo siente, ¿cierto? Y estoy trabajando en eso y pidiéndole al Señor que me ayude mucho. ¿Para qué? Para no lastimar a las personas. Amén. Y entonces empecé a cambiar esto, llorando para que Dios me siga transformando. Amén. Cada día. ¿Por qué? Porque mi fruto, amén, debe reflejarse. Amén. Mi fruto debe ayudar a levantar a las otras personas. Amén. Pero también el fruto del que está ahí sentado debe ser paciencia. Amén. Debe también aprender a tener esa sabiduría y pedirle al Señor por aquella persona que se equivocó. Porque a veces exigimos que esta parte responda, pero la de allá no quiere dar. A veces, Señor, mira lo que hizo, pero usted nos está dando cuenta a todos los dedos que están señalando para su merced o para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Estamos señalando el que está allá arriba. Estamos mirando lo que está haciendo el de allá arriba, mas no estamos mirando lo que estamos haciendo nosotros. Y a veces queremos ocupar el lugar de Dios y empezar a juzgar a aquel
que se está equivocando. Y Dios dice que no podemos juzgar porque estaríamos tomando su lugar. Y el único que puede juzgar es Dios. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mi fruto, usted también tiene que trabajar en el suyo. Amén. Porque usted también hace parte de esta manada. Usted también hace parte de ser un hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, nosotros empezamos a cambiar nuestras vidas poco a poco y las personas lo van percibiendo, que todo lo que yo tenía malo lo voy mejorando. Yo no sé si a usted alguien se le ha acercado y le ha dicho: oiga, pero yo a usted lo veo diferente, usted no era así, usted era una chispita mariposa, se acercaba un fósforo y se prendía de una vez. Y ahora uno le dice: yo lo veo a usted que es diferente, sonríe, se ve diferente, me agrada. A mí me lo han dicho. ¿Usted no se lo han dicho? Cuando empezamos a tener un cambio en Cristo. Y todavía seguimos en ese proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos va perfeccionando poco a poco. Amén. ¿Por qué? Porque de eso se trata el evangelio, de transformación. Pero si usted viene a la iglesia y usted sigue igual, usted no es transformado. Simplemente usted no está dejando que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida. Usted debe permitirle al Espíritu de Dios que obre. No es de labios, amén, es en acción. Uno le dice a alguien: bueno, no me diga tanto, demuéstremelo. Yo sé que usted esa frase se la ha dicho más de uno, ¿cierto? Demuéstremelo con hechos, deme hechos. Dios también nos dice a nosotros: es con hechos, no son palabras, amén, son hechos. Pero nosotros vamos cambiando y vamos siendo transformados, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir teniendo dificultades y problemas. Eso no quiere decir que el enemigo no se va a levantar. No, van a seguir habiendo dificultades y problemas. Pero como yo les dije hace un momento, si nosotros estamos orando, estamos en oración constantemente, se nota. Usted me puede decir que ora mucho, pero si usted no me lo demuestra, usted me está diciendo mentiras. Una persona puede hablar muchas cosas, decirme: no es que yo oro bastante, yo me la paso vigilando, yo me la paso esto, pero sus hechos son todo lo contrario. Usted con sus hechos me está diciendo: no estoy orando. Amén. Pilas con eso, iglesia. Así que vamos a ponernos firmes en la oración. Solo la oración nos puede ayudar. Solo la oración hace que mi verdadero Kelly sea transformado. Solo la oración hace que esta pastora sea transformada cada día. Pero si esta pastora no ora, nada va a pasar y voy a seguir igual. Y Dios no quiere, porque entonces no se va a manifestar ni la unción y no se va a ver el respaldo de Dios. No va a haber autoridad. Y el enemigo se va a aprovechar de usted. Y qué terrible es cuando usted permite que Satanás se aproveche de su vida. ¿Sabe? Dios delegó sobre sus pastores una unción pastoral, mis hermanos. Amén. Y algunos son profetas y también son pastores. Y algunos tienen el ministerio quíntuple. Todos los manejan. Yo manejo casi todos. Gloria al Señor. Pero esta unción, recuerde algo, Dios la respalda, porque Dios fue quien llamó, quien escogió y quien delegó. Recuerde lo que leímos al principio. Dios fue quien escogió al rey Saúl, escogió a David. Dios fue quien le dijo a Elías a quien iba a escoger para que fuera su representante, para que llevara esa unción y ese manto de autoridad. Amén. Hebreos 13 me habla sobre el deber de los cristianos. Vamos a mirar el versículo 7, amén. Hebreos 13, versículo 7. Fuertemente, iglesia, por favor, no sueltes el micrófono. 1, 2 y 3. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, está diciendo: tenga en cuenta a sus pastores, ayude a sus pastores e imiten su fe.
¿Sabe, iglesia? A veces los pastores somos los más señalados. A veces los pastores somos los más apedreados. Bueno, dice los dichos que el árbol que más fruto da es el que más le tiran piedras, ¿cierto? Y dice la Biblia, acuérdense, no olviden a sus pastores, ténganlos en alta estima. Ellos se equivocan, ellos erran. ¿Saben por qué? Porque el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, amén. Él fue el único perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Pero eso no quiere decir que sea para yo excusarme, ¿cierto? No, pero estamos trabajando en ello, porque nosotros también somos como ustedes. Así que dice, ayúdenlos, ténganlos en cuenta. Son los ángeles que Dios puso. ¿Sabe cómo los llama? Le acabo de decir cómo los llama el Apocalipsis. Los ángeles que Dios puso en cada iglesia para que les predique la palabra, para que los ayuden a guiar, para que los guíen, para que oren por ustedes. Ténganlos en buena estima, no los apedreen más. O la Biblia los llamó a apedrear a los pastores, o la Biblia los llamó a juzgar a sus pastores, o la Biblia los llamó a pisotear a sus pastores, o la Biblia los llamó a hablar mal de sus pastores. No, iglesia, recuerde que los pastores tienen una unción pastoral, una unción que es diferente a la que usted tiene, que Dios nos delegó una unción mayor de la que usted tiene ahí en este momento, porque a Dios así le plació. Porque Dios no escogió, o sea, no dijo, escógelo tú, Ronald, escógelo tú, Santi, escógelo tú, Valentina. No, Dios lo escogió. Gloria al Señor. El versículo 17 que dice, van a leerlo fuerte. Gloria al Señor. 17, 13, 17, ingeniera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿No es qué? Provechoso. Obedezcan, sujétense. Eso es lo que está diciendo. Sujétese. Y van a leer todos el versículo 18 a la 1, a las 2 y a las 3. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mire lo que está diciendo el apóstol en esta carta, amén. Obedezcan, sujétense y ore por ellos para que Dios los ayude. Porque si ellos se están equivocando en algo, si estos pastores de aposento alto se están equivocando en algo, ¿a quién le van a dar cuentas? A Dios. ¿Quién lo va a llamar y quién nos va a corregir? Dios. Cuando hay una empresa y hay un administrador, hay un jefe, hay un administrador y pasa algo en la empresa que no va bien, ¿a quién llaman? ¿A los empleados primero? No, al administrador tiene que dar cuentas de por qué algo está fallando en la empresa. ¿A quién cree usted que va a llamar Dios a cuentas si algo funciona mal en aposento alto? A sus pastores. A ellos es quien Dios nos va a corregir, a nosotros. Por eso no pueden juzgarlos, ni señalarlos, ni hablar mal, mis hermanos. Obedezcan, sujétense y oren por ellos. Dice, no hablen mal, no desobedezcan, no los miren feo, no los pisoteen, no se burlen de ellos, no se avergüencen de ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero a veces, ¿se acuerdan que yo les leí la vez pasada cuando le dijo el apóstol a Ananías, ¿por qué dejó que Satanás entrara en tu corazón? Cuando usted permite que Satanás entre a su corazón y mine su corazón, y usted empieza a escuchar lo que no tiene que escuchar, su corazón se carga. Y usted empieza a hablar lo que el otro le dijo. Usted empieza a mirar feo a su pastor. Usted empieza a hablar feo de su pastor. Y la Biblia no te llamó a eso. La Biblia te llamó a ser un eslabón para que ayudes a levantar, no para que ayudes a destruir.
La Biblia dice en Ezequiel que Dios nos llamó para edificar, primero para destruir, para arrancar, para derribar. ¿Qué? ¿Los pastores? No, las fortalezas del enemigo. ¿Qué es lo que está operando en ellos? ¿Qué está pasando? Entonces ahí me meto en oración a luchar contra ese demonio. Amén. Que está tal vez perturbando a los pastores. Pero no puedo seguirlos pisoteando, porque a eso no te llamó el Señor. El Señor también dice para edificar. Sigue diciendo en Ezequiel, te llamó a edificar, te llamó a ayudar a construir, te llamó a que ayudes a traer a otros, a que también ayudes a pastorear la grey del Señor. A eso nos llamó el Señor, amén. Y dígale, eso es un trabajo, dígale así, o dígase a sí mismo, eso es un trabajo de todos nosotros. Gloria al Señor. Vamos a 2 de Reyes 2. Versículo 15 al 18, amén. Mire lo que pasa aquí. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora, busquen a tu señor. Quizás haya levantado el espíritu de Jehová y no lo ha echado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Versículo 17. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿qué les dijo? Más fuerte, ¿qué les dijo? ¿No os dije yo que no fueseis? Estaban viendo que Eliseo había recibido el manto, la unción del Señor y la autoridad, y que inmediatamente ocurrió el milagro cuando él lo tomó. Y aún así dicen: vamos a buscar a Elías, ¿dónde está ese cuerpo? De pronto cayó por ahí, pobrecito, vamos a darle un buen entierro. Y le dicen: no lo busquen. ¿Y sabe qué dijeron? No le vamos a hacer caso. Usted puede ser el ungido del Señor, pero yo no le voy a hacer caso. Nosotros vamos a ir. Eso fue lo que dijeron. Sí, se lo recibieron, se postraron, pero no reconocían la autoridad. Es como cuando a alguien le presentan, le dicen: yo soy la pastora, y le dicen: hermana, ¿cómo está? Sabiendo que soy la pastora. O hermano, al pastor, ¿cómo está? Cuando le dicen hermano, sabiendo que es pastor, son personas que no reconocen autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No sé si les ha pasado o han escuchado eso, que saben que es pastor. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Le pasó igual que a ellos, no querían reconocer la autoridad. Y la estaban viendo lo que estaba sucediendo, estaban viendo los milagros. Y a veces nos pasa así, ¿verdad? Que no queremos reconocer la autoridad que Dios puso, porque nos creemos mayores que Dios. O sea, nos ponemos a veces en el puesto del Señor. No queremos reconocer al Señor porque nosotros pensamos que es como nosotros creemos. Ellos dijeron: vamos a buscarlo así usted no quiera. Le dijo: pues no vayan. Al último le dijo: pues vayan y búsquenlo. ¿Cuántos días duraron? 3 días y no lo hallaron. Y después les dijo: no les dije que no lo hicieran, porque él sabía que Dios se lo había llevado. Pero la persona que no reconoce autoridad no obedece y hace lo que quiere. Y eso es algo que debemos cambiar. Decíamos ahorita como Zaqueo. Zaqueo no reconocía autoridad. Zaqueo empezaba a robar, a quitarle a los otros. Pero llegó un día en que fue confrontado cara a cara con nuestro Señor. Y él solo mirándolo vuelve y reconoce nuevamente autoridad. Y es transformado inmediatamente. Cuando usted reconoce la autoridad delegada por Dios, a quien Dios puso, su vida va a ser transformada y bendecida por el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
¿Sabe qué era algo interesante? Estos eran los hijos de los profetas. Estos estaban en la escuela de los profetas, pero el escogido era ellos, Eliseo. ¿Sí entendió lo que acabo de decir? Todos estaban en un mismo lugar, todos tenían la misma profesión, pero el que Dios escogió fue Eliseo. A quien Dios empezó a usar fue Eliseo. Amén. Por eso ellos debían obedecer, porque Dios lo había puesto a él. Gloria al Señor. Pero no deje que Satanás trabaje en su vida. No deje que Satanás empiece a hacerle daño o a minar su corazón. ¿Por qué? Porque va a hacer que usted desobedezca y no es lo que Dios quiere. ¿Y sabe cómo quedaron los hijos de los profetas? Quedaron mal. ¿Por qué? Porque Dios respalda a sus escogidos. Y eso está en la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo deben hablar de sus pastores? Diga conmigo, con respeto. Dígalo más fuerte, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el pastor es la persona que tiene la autoridad delegada por el Señor, mis hermanos. Porque Dios fue quien lo puso ahí. Amén. Fue el Señor, lo que dijimos al principio. No fue el hombre, fue Dios quien lo escogió. ¿Sabe qué dice? Desde el vientre te formé, te escogí, dice la palabra. Y son cosas que vamos aprendiendo y debemos seguir aprendiendo. Hebreos 13:7, vamos a volverlo a leer. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Por eso los debemos mirar con respeto. Porque ellos son los que, o sea, nosotros somos los que oramos por ustedes. ¿Cuándo? Constantemente. Cuando usted tiene una dificultad, ¿quién corre? El pastor. Cuando usted tiene un problema a punto de morir, ¿a quién corre? ¿A donde usted está o quién empieza a orar? El pastor. Cuando usted no tiene a veces ese dinero, a veces el pastor corre a ayudarle, mi hermano. El pastor es el que tiene que prepararse bien en las prédicas para darle la palabra del Señor. El pastor descuida a su familia por ir a cuidar a usted o a la suya. El pastor muchas veces le niega cosas a su familia por irle a dar a ustedes. El pastor es el que ayuda a reparar el techo de los demás cuando le faltan tejas a la suya, mis hermanos. ¿Saben? Los pastores también pasamos por situaciones difíciles. También nos esforzamos por tener una casa y un transporte. Y cuando uno tiene algo, la gente lo mira feo. Cuando uno tiene algo, la gente lo mira mal. ¿Por qué? No sabe que si sus pastores son bendecidos, ustedes también van a ser bendecidos, porque eso lo dice la palabra. No ha leído lo que dice el Salmo 133, que dice: mira cuán bello y cuán hermoso es el Señor, que derrama su unción y cae sobre la barba de Aarón, y este cae hasta el borde de sus vestiduras. No dice eso la palabra, que si la unción viene por acá, la bendición viene por acá, sigue, sigue y sigue y sigue. La cabeza es Cristo y nosotros seguimos, y ahí sigue el pueblo del Señor. Pero si entonces, mis hermanos, usted se deja picar por Satanás, le inyecta ese veneno. No, hermano, no se deje inyectar ese veneno satánico, porque Satanás lo quiere destruir. Satanás le quiere a usted robar la paz. Satanás a usted le quiere robar la alegría. Satanás a usted le quiere robar el gozo. Usted no sabe que usted va a ser grandemente bendecido. Claro que sí. Y esto pasa cuando uno respeta la autoridad que Dios delegó. Cuando uno ama lo que Dios puso ahí. Cuando usted ama a sus pastores, usted no habla mal de sus pastores. Cuando usted ama a sus pastores, usted defiende a sus pastores. Cuando usted ama a sus pastores, usted no permite que nadie hable mal de ellos. Nosotros también sentimos. Nosotros también somos personas de carne y hueso. Una vez, unas hermanas se levantaron, y las bendigo porque ya les perdoné con todo mi corazón. Y esto lo conté como testimonio allá en el encuentro. Y no tuvieron misericordia. Me escarnecían vivamente. Me pisotearon mi dignidad.
hablaron de mí lo más terrible que pudieron. Y muchos no me defendieron, se quedaron callados sabiéndolo. Pero eso queda en manos del Señor. Una inclusive se levantó a pegarme, la líder que estaba manejando todo eso. En 3 ocasiones se levantó a pegarme. Pero gracias a Dios no se lo permitió el Señor. Y saben, mis hermanos, yo les bendigo porque ya les perdoné mi corazón. Pero a Dios eso no le agrada. No odien a sus pastores, mis hermanos. Ámenlos. Usted no sabe qué dificultad pasan. Usted no sabe qué necesidades pasan ellos. Pero fácil es juzgar, ¿cierto? Yo he visto muchas obras de teatro que hacen en los zapatos del pastor y unos tratan de demostrar las dificultades. Y eso es algo como superficial. Porque no es casi en sí lo que un pastor pasa. Lo terrible que un pastor pasa. Y aún así callamos y le decimos: Señor, los amamos, y oramos para que sigan siendo bendecidos. Oramos para que Dios los siga ayudando. Oramos para que Dios los levante. Oramos para que Dios los restaure. Oramos para que Dios los cuide. Oramos para que Dios los bendiga. Oramos para que Dios los proteja. No juzguen a sus pastores. No los señalen, porque ellos son los que velan por sus almas. Yo escuchaba la prédica de un pastor que había perdido a su esposa. Este era un hombre forzado, un hombre que daba consejerías hasta la 1 de la madrugada, escuchando a los hermanos, una iglesia mega grande. Y él estaba predicando y decía: lloro en mi corazón. A mí me da igual que el de afuera hable mal de mí, pero ustedes que son mis hijos espirituales, es lo que me hace llorar, decía el pastor. Ustedes que son mis hijos espirituales, sacrifiqué tanto para ayudarles a ustedes y ustedes están haciendo esto, iglesia, decía él. Y yo me quedaba pensando, wow. Ahora yo le pregunto: ¿cómo crees que Dios te ve cuando habla mal de tu pastor? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo crees que Dios te ve cuando tú criticas a tu pastor? ¿Cómo crees que Dios te ve cuando te burlas de tu pastor? ¿Sabe lo que le pasó a los que se burlaron del ungido del Señor? Vamos a 2 de Reyes 2, 23 al 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. La mano del Señor vino sobre aquel que se burló del siervo de Jehová. La mano de Dios vino sobre aquel. Y no le hizo nada y quedó en vida, no. Desafortunadamente ellos, en ese tiempo Dios fue más fuerte. Hay que tener cuidado cuando yo voy a hablar mal de un pastor. No le recomiendo que hable mal de ningún pastor, de ninguno. Así usted lo ve haciendo algo malo, usted déjeselo al Señor. Que Dios a él, a mí y a los que estamos nos va a llamar a cuentas. Y Dios lo va a decir: venga para acá. Ellos hicieron esto, hizo usted, ¿por qué hizo esto? Y Dios va a corregir a aquel, porque Dios corrige a aquel que no obedece su palabra, sea o no sea pastor. Pero no hable del ungido del Señor. ¿Sabe qué? Y esto me hizo acordar en este momento. ¿Se acuerdan que Saúl perseguía a David? Y cuando estaban en la cueva de Adulán, ahí en la cueva donde él corta el pedacito de la capa, tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero ¿sabe qué dijo David? Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Dijo David, Dios me libre, porque él reconocía que Dios había depositado en él su unción, su autoridad. Y qué ejemplo tan grande, ¿cierto?
Y llegó y se alejó lentamente. Dijo, esto no está en mis manos. Yo me voy por aquí calladito, que Dios es el que va a tomar el control de las cosas. Que Dios te libre, mis hermanos, de hablar de los siervos del Señor. Amén. ¿Qué no debo hacer con mis pastores? Diga conmigo, escarnecerlos. Diga, no debo escarnecerlos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el Salmo 1? Vamos a leerlo. Y quiero que toda la iglesia lo lea fuertemente. Amén. Salmo 1, ingeniera, por favor. Vamos a correr, ingeniera. ¿Cómo será que el título es El justo y los pecadores? 1, 2. Salmo 1, ingeniera. Salmo 1, 1. La ingeniera no ha leído el Salmo. Señor de la gloria. ¿Quién es el que vive? Denle fuerte aplauso al Señor, iglesia. 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta el 4. Pero más fuerte, 1, 2 y 3. Sí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice la palabra. Pero inicia diciendo el número 1, 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué es escarnecer, mis hermanos? Hablar mal. Eso es escarnecer. Criticar, hablar lo que no tengo que hablar. La persona que está en oración no es escarnecedora. La persona que está en oración es sabia, porque Dios está en esa persona. La persona que está en oración no va a ir a criticar de su pastor y hablar mal de su pastor y todas las fallas que tiene su pastor. Perdón, hermano, pero usted está ahí. Voy a mirar para el fondo, no a Salvador, sino al fondo, porque pues Salvador ahora me mira a mí. Porque está en oración. Y la oración me ayuda a cambiar. La oración hace que refleje lo que dije al principio. El fruto del Espíritu Santo me hace sabio. ¿Por qué voy a hablar mal si es mi pastor y quien Dios me lo dio? Precisamente me lo dio a mí, me gané el premio mayor con ese pastor o con esa pastora, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia me dice, oren con sabiduría y hable sabiamente de ellos. Luego dice, una persona que ora, vuelvo y le digo, no habla mal. Si usted escucha que alguien habla mal de su pastor, dígale al que está al lado, téngale miedo. Dígale así, mírele, dígale, no le dé miedo. Dígale, eso, téngale miedo a alguien que hable mal de su pastor. Huya, mi hermano. No permita eso. ¿Por qué? Porque Satanás, dice mi abuela, a veces nosotros, los hijos de Dios, le prestamos la boca a Satanás para que hable por ella. Y a veces nosotros, cuando estamos hablando mal de los pastores, le estamos prestando la boca ¿a quién? ¿A Dios? ¿Será que Dios se va a poner a hablar mal de sus hijos? ¿Será que Dios me dice, escarnézcanlo? ¿Qué dice? Bienaventurado aquel que es sabio y no habla mal de su prójimo. Bienaventurado aquel que es sabio y no habla mal de sus pastores, de los ungidos de Jehová. Eso dice la palabra, bienaventurados. Ténganle miedo a los escarnecedores, hermanos, porque van a hacer que te vuelvas como ellos.
van a envenenar tu corazón y usted va a sentir una carga y usted no va a querer ir a la iglesia y usted no va a querer orar y usted no va a querer trabajar en el ministerio y usted no va a querer avanzar y usted no va a querer dar un paso, y en vez de avanzar dice: me quiero ir de la iglesia, estoy orando porque Dios me dijo que me moviera. Así, siga escuchando al diablo y vaya para que Dios le dé sopa y seco, mi hijo, porque Dios no hace eso. Dios no hace eso. Tenga cuidado. Por eso dice: bienaventurado es aquel que no habla mal, sobre todo de los ungidos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Jehová es su delicia. Y dice: y en su ley, o en su palabra, medita de día y de noche. Y esa persona que ora y medita en la palabra, dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque Dios bendice a los hijos del Señor, aquel que no le presta su boca a Satanás para que hable por ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego dice: pilas, porque los malos no se van a levantar en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas si usted se pone del lado de Satanás a escarnecer, dice que perecerá. Por eso téngale miedo. Decían los niños: ¿para dónde va? No, yo huí del problema. Huye del problema, mis hermanos. Huyan del problema. La Biblia me habla de personas que amaron a Dios, pero se sentaron en silla de escarnecedores. Vamos a mirar quiénes son. Quiero que corra al Pentateuco en Números. Ingeniera, corra, capítulo 12, amén. Del 1 al 15 voy leyendo a favor de todos. Dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Pero él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿qué dijeron? Solamente fuerte, ¿qué dijeron? Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre los otros profeta, ¿de quién? ¿Profeta de quién? De Jehová. Está hablando del ungido del Señor, amén. Gloria a Dios. Le apareceré en cómo, dice, en visión, en sueños hablaré con él, mas así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Pero dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá mi apariencia de Jehová. Dice, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sí ve lo que dice cuando uno dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra tu pastor? ¿Por qué no tuviste temor? Dice el Señor. Entonces, ¿qué pasó al 9? 1, 2 y 3. ¿Qué pasó, mis hermanos? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba como leprosa. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba como leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque dice, locamente nos pusimos a hablar y a escarnecer. Perdóname porque actuamos así. Hemos, ¿qué? Diga fuerte, pecado. ¿Sí ve que cuando usted habla mal de los ungidos del Señor se llama pecado? Y que Dios le da ira cuando usted hace eso. Si yo me pongo a hablar, nosotros, miren, tenemos temor con el pastor, y hay pastores que son una bendición, y nosotros decimos, callemos, no hablemos más, porque él es un ungido del Señor también.
Así estamos así con mi pastor, mi esposo, el pastor Iván Darío y la pastora Kelly Joe. Hacemos así. Tratamos de no hablar porque sabemos que hay consecuencias sobre esto. Y dice en versículo 13, entonces Moisés clamó y le dijo, te ruego, Señor, que la sanes ahora. Miren cómo es este siervo, ¿no? De humilde. Y el versículo 14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. ¿Sabe qué hizo el Señor? Permitió que María durara 7 días con lepra. La sacaron de la ciudad para que aprendiera la lección. Mire lo terrible. Pero a mí me impresiona cuando él dice, ¿no tuviste temor de hablar de tu pastor? Del siervo, del ungido de Jehová. No tuviste temor. Esto caló mi corazón. Y yo, wow, Señor, me impactó mucho. ¿Por qué lo hiciste si sabía que no debía hacerlo? Y este pasaje es como el resumen de todo lo que yo le hablé. Miramos que María y Aarón no reconocieron la unción pastoral. ¿Sabe qué dijeron? Bueno, y es que ¿acaso a mi Dios no me usa? Yo también oro, y cuando lloro se sanan. Cuando lloro ocurre un milagro. ¿Es que acaso Dios no me usa a mí también? ¿Es que acaso yo no me levanto a orar? ¿O es que acaso yo no hago vigilia? ¿Es que yo no oro a las 5? Yo oro en mi casa, yo oro por todo, yo oro en la iglesia. ¿Será que a mi Dios no me usa? Sí, Aarón era el sacerdote, María era la cantora y también danzarina, pero el ungido que había puesto Jehová se llamaba Moisés. ¿Sí ven la diferencia de la unción pastoral a la unción que están en los siervos del Señor? ¿Sí ven la unción, el manto y autoridad que hay sobre los pastores? Así que hay que tener temor y temblor, mis hermanos. Número 12:2 dijo, solamente por Moisés habla, no también por nosotros. A mí también Dios me toma y también puedo hablar. Sí, pero Dios lo puso a él, pero Dios nos puso a nosotros. ¿Por qué vamos a irrespetar la autoridad y vamos a escarnecer la autoridad? Ahora vuelvo y le pregunto, ¿cómo crees que Dios te ve cuando tú te pones en esa silla de escarnecedores? Ellos eran usados por Dios, pero el de la unción profética y pastoral era Moisés. Y en aposento alto, la unción profética y pastoral está sobre el pastor Iván y la pastora Kelly Joe. Porque Dios nos llamó, nos escogió, nos delegó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 12:8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y viera la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Quiero que nos los aprendamos todo, amén. Mi hermano, si usted se presta para hablar contra los siervos del Señor, Dios va a tomar cartas en el asunto. Para concluir, mis hermanos, quiero decirle algo. Los pastores sentimos, los pastores lloramos, los pastores anhelamos. Nosotros ayudamos a reconstruir vidas, niños, jóvenes, matrimonios que están caídos. Velamos por sus almas. Nosotros también sufrimos y también nos equivocamos. También erramos al blanco, vuelvo y le digo, porque somos de carne y hueso. Pero esto no quiere decir que sea la excusa perfecta para yo seguir equivocándome, no. Siempre oramos y trabajamos en ello para que Dios transforme nuestra vida. Y si yo me pongo a analizar, si usted hubiera conocido a Kelly Joana tiempo antes, más antes, no es la misma que está ahorita, porque Dios ha venido transformando mi vida y me ha transformado duro, hermano, me ha dado duro, me dio palo. Se ha visto el procomercial como asando arepa, asando pan, más o menos así, fuerte, hermano. He visto la muerte cara a cara. Yo creo que morí, resucité 2 veces.
porque Dios me levantó. Si ustedes conocen, los que conocen a mi esposo desde que no era cristiano, también ven que había una transformación en él. Y que el pastor de ahorita no es el mismo joven que era antes. Rebelde, tomador, peleón. No. Ha sido transformado y aún seguimos siendo transformados. No se aligeran juzgar, mis hermanos. No critiquen sin saber. Recuerde que Satanás imita muy bien la voz de Dios. Y si usted no tiene discernimiento, usted va a hablar mal. Pero si usted tiene discernimiento, usted no va a hablar mal, porque usted reconoce inmediatamente y dice: no, esto no viene de Dios, y yo respeto la autoridad, porque fue lo que Dios puso para mi vida. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, cierre sus ojitos, y a todos mis hermanos con los que a los que yo he herido, tal vez con mis palabras, mi forma de ser, a veces que, uy, Dios mío, todavía tengo que seguir cambiando. Yo les pido perdón a todos en esta noche. A todos les pido, y de parte de mi esposo también, que no se encuentra aquí porque está allá enfermito, pero yo sé que la mano sanadora de Dios está sobre él en este momento. Amén. Les pedimos perdón con todo nuestro corazón, porque nosotros como pastores no venimos a herir las ovejas, sino a ayudarlas a restaurar y a levantarse. Y estamos trabajando fuertemente en ello, mis hermanos. Les pedimos perdón si les dijimos algunas palabras difíciles y fuertes, o tal vez una mirada. A veces tenemos algún problema y nos desquitamos. A veces, ¿cierto? Con el primero que se atravesó, y perdónenos, porque no debió ser así. A veces venimos de cosas difíciles y explotamos. Perdónenos, hermanos. Entiéndanos, no nos juzguen. Recuerde que el fruto no solo se ve en los pastores, sino también en las ovejas. Que si debo cambiar esa ira, usted tiene que tener paciencia. Amén. Empatía. Usted tiene que tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Amén. Es algo de parte y parte que todos debemos manejar. Y si usted se prestó para hablar mal, si usted le prestó la boca a Satanás para hablar mal y contaminar el corazón de otros hermanos, también pídale perdón al Señor y dígale al Señor que lo ayude. Cuando usted habla mal o le daña la dignidad a una persona, es como coger una almohada de plumas, pararse en una montaña y batirla y que las plumas se esparcen. Cuando usted intenta recogerla va a ser bastante difícil, porque el viento se las ha llevado con ímpetu a muchos lados, y a donde ha caído, como han sido cargadas no de buen fruto, sino de mal fruto, van a envenenar a muchos. Dígale: Señor, no quiero prestarme para eso. No quiero que mi boca escupa veneno. No quiero que mi boca cargue a otro. No quiero que por mi boca muchos se vayan de la iglesia y ya no te sirvan y ya no te sigan. No quiero que por mi boca muchos se alejen de ti, oh Cristo. Usted no sabe, cuando usted habla mal, cuántos se alejan de Dios, cuántos dejan de servirle al Señor, cuántos empiezan a odiar el evangelio. La Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala al Señor, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pídale al Señor esa sabiduría y dígale: Señor, que en mi vida sea manifestado ese fruto. Que en mi vida, Señor, sea manifestada tu gloria. Que cuando yo hable sea para bendición y restauración. Que cuando yo hable, Señor, sea para edificación a otros.
Que cuando yo hable, Señor, es para que haya poder y unción del Espíritu Santo. No para derribar a otros ni a maltratar al caído, porque a veces al caído cáiganle, no, al caído ayúdenlo a levantar. Y ese es nuestro deber de todos los que estamos aquí, levantarnos los unos a los otros. Pero pídele a Dios el perdón con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con sinceridad, no de labios, porque Dios sabe cuando usted lo hace real y cuando usted es mentiroso. Dios me conoce si yo le digo mentiras. Dios me conoce si yo digo la verdad. Y yo le invito a que usted sea sincero con el Señor. Yo le invito, dígale: Señor, perdóname porque fui instrumento de Satanás y no tuyo. Mi hermano, usted no es un instrumento de Satanás, usted es un instrumento de Dios. Y Dios lo llamó a usted para hacer luz en medio de tinieblas. Dios lo llamó a usted y a mí para ser portadores de su palabra. Dios lo llamó a usted y a mí para levantar al que se ha caído, para restaurar, para ayudar, mis hermanos. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. No deje que Satanás destruya su vida, no deje que Satanás destruya su vida.